¿correcto? Vamos a iniciar entonces. Las reglas, como les estaba indicando, por favor, si vas a preguntar, activa tu micrófono, ¿ya? Activa tu micrófono. Para que la pregunta sea más rápida, activa tu micrófono. No lo escribas, porque demoramos más. Si no vas a preguntar, apaga tu micrófono para que no se interrumpa la exposición, porque tengo entendido de que esto se está grabando. Si no preguntas, yo tengo que entender que que tú me estás comprendiendo lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Entonces, es muy importante en este caso dar el comentario respectivo, la pregunta, pero lógico, va a depender también de tu persona, ¿ya? Entonces, iniciamos. Los objetivos del curso. ¿Cuáles son los objetivos del curso con respecto a los materiales peligrosos? ¿Por qué estamos haciendo este curso? Lo estamos haciendo para reconocer los riesgos de los materiales peligrosos que se manipulan. Cuando hablamos de materiales peligrosos, los materiales peligrosos no solamente están en el trabajo, ¿ah? En la casa también tenemos materiales peligrosos. Tenemos lejía, por ejemplo, tenemos productos químicos para la limpieza del baño, del inodoro. Tenemos en este caso también eh, pequeñas cantidades de petróleo, de gasolina, de aguarrás, de ambientador, que son líquidos inflamables, etcétera. La diferencia de tenerlos en casa con tenerlos en el trabajo es simplemente la variedad en el trabajo, la variedad de productos químicos y sobre todo el volumen, ¿no? La cantidad. Es importante conocer la clasificación de los materiales peligrosos. ¿Cómo se clasifican los materiales peligrosos? ¿Bajo qué criterio? Y sobre todo, estar familiarizado con la estructura de la hoja de seguridad del producto o MSDS, ¿correcto? Es una hoja de datos de seguridad muy importante porque me permite de una u otra manera tener la información apropiada del producto químico que yo estoy manipulando, que yo estoy almacenando o que yo estoy transportando. Porque bajo esos tres criterios nosotros podemos tener contacto con los productos químicos a través de la manipulación, a través del almacenamiento o a través del transporte. ¿Ya? Entonces, esas hojas de datos van a ser pieza clave para evitar sobre todo situaciones de siniestralidad que nadie desea vivir. Introducción. Identificar las sustancias peligrosas que manejamos en nuestro trabajo es una acción prioritaria para trabajar de forma segura con ellas. Por ejemplo, hay personas que trabajan en laboratorios manipulando ácidos, por ejemplo. Hay personas que trabajan en el almacén manipulando y almacenando productos químicos, ¿correcto? Hay personas que trabajan en fábricas elaborando justamente estos productos químicos. Entonces, estos productos químicos pueden ingresar a nuestro cuerpo por muchas formas. Una de ellas, por ejemplo, es a través de la inhalación. Si el producto químico comienza a emanar gases, es lógico que tú lo vas a respirar, porque la respiración es algo normal en nosotros. Entonces, por medio de la respiración, ese producto químico está ingresando a mi organismo. ¿Por dónde más está ingresando a mi organismo? Por mis ojos. Los ojos son una puerta abierta para que los contaminantes que nos rodean puedan ingresar a nuestro cuerpo. ¿Qué más tenemos? Los ojos, la vía respiratoria, la vía digestiva, por ejemplo. Yo manipulo objetos que están contaminados y luego yo no me lavo las manos y manipulo mis alimentos. Entonces mis alimentos se van a ver contaminados. ¿Y qué hago con los alimentos? Los llevo a la boca, pues, ¿no es cierto? Y es por la vía digestiva que está ingresando. Muchas veces también hay productos químicos que se almacenan en envases que no tienen etiquetas. Entonces, cuando un envase no tiene etiquetas, uno por error suele también ingerir. Por ejemplo, uno puede confundir el agua con algún tipo de ácido, ¿no? Porque ambos son transparentes. Entonces ya tenemos también la vía respiratoria, vía digestiva, por los ojos. ¿Por dónde más puede ingresar el contaminante a mi cuerpo? Por mi piel.
la piel también puede ser un medio por donde ingrese el contaminante al cuerpo, entonces hay que tenerlo en consideración y en cuenta, ¿no? Y sobre todo la vía parenteral. ¿Cuál es la vía parenteral? Es prácticamente cuando nosotros nos hacemos una herida o nos lesionamos con un objeto punzocortante, ¿no? Entonces, a través de la sangre, ¿no? Entonces, esas son las formas más comunes que nosotros tenemos con respecto, lógico, al ingreso de los contaminantes que tenemos hacia nuestro cuerpo. Esta información se suministra a través del etiquetado y de las hojas de seguridad. Hay etiquetas de los productos. Las etiquetas de los productos es como si el mismo producto te estaría hablando, te estaría informando. Pero muchas veces las personas no protegemos esas etiquetas y las etiquetas terminan deteriorándose, ¿verdad? Cuando deterioran, tú ya no tienes una buena lectura. Tenemos etiquetas en los productos químicos, tenemos etiquetas en los equipos de protección personal. Por ejemplo, un arnés tiene una etiqueta, un esmeril tiene una etiqueta. Recuerda que la etiqueta es clave. Nunca dañes ni retires una etiqueta de un producto químico, porque es como si el producto químico a ti te estaría dando la información que tú necesitas para que evites accidentes con ese producto químico. Por eso es muy importante, es información importante lo que tienen las etiquetas. Incidentes con materiales peligrosos. Hay un sinnúmero de situaciones de siniestralidad que se han venido originando a lo largo de la historia de la humanidad, lógico, relacionados a los incidentes con materiales peligrosos, ¿ya? Entonces, es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, las situaciones de siniestralidad que se suelen presentar, ¿no? Ejemplos de grandes accidentes con productos químicos, accidentes que estaban involucrados los productos químicos. Por ejemplo, tenemos en California, en Estados Unidos, en el año 59, nos están indicando acá, hubo una explosión y un fuego con GLP, hubieron 23 muertos, ¿no? Luego tenemos en el caso de Seveso, Italia, en 1976, hubo una fuga de dioxina, 193 heridos, ¿correcto? Tenemos que tener en cuenta los accidentes industriales y de transporte de sustancias peligrosas. En Cubatao, por ejemplo, en el Brasil, en el 25 de febrero del año 74, un oleoducto sufre daños y la gasolina que escapa se evapora y se inflama, dando origen a una gran esfera de fuego. Al menos 500 muertos. En Tacoa, en Venezuela, en 1982, en una central hidroeléctrica se produce una ebullición desbordante en un incendio de un tanque de petróleo de 3.5 millones de litros en boilover, ¿no? 350 muertos. Luego tenemos en el Bhopal, en la India, el 17 de diciembre del año 84, se produce un escape de gas venenoso. El gas era el isocianato de metilo en una planta de la Unión del Caribe que produce una sustancia para los insecticidas. 2.500 muertes directas por envenenamiento y aproximadamente el mismo número de condiciones críticas. Unas 150.000 personas requirieron de tratamiento médico, ¿no? Y luego tenemos el tema del Chernobyl, ¿no? En la Unión Soviética, el Chernobyl, lo que actualmente hoy en día se conoce como Ucrania. El 26 de abril de 1986 hubo una explosión de la planta nuclear que produjo grandes cantidades de cesio 137. La explosión afectó una amplia zona y la radiación llegó hasta Europa y Asia Central. Incluso ha pasado más de 30 años de lo sucedido en el Chernobyl y hoy en día ese pueblo llamado Chernobyl es un pueblo desolado.
¿Y por qué es desolado? Porque lógico, la mayoría de gente lo ha deshabitado, ¿no? Por el tema de la radiación. La radiación se escapó y ha perdurado en el ambiente, ¿no? La radiación causa muchas situaciones de siniestralidad en nuestra salud, como por ejemplo mutagenidad, ¿no? Cambios en las células que pueden producir cáncer, ¿no? Deformaciones. Entonces, a raíz de eso, la ciudad denominada Chernobyl está prácticamente deshabitada, ¿correcto? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. También nos indican, además, de que a pesar de que ha pasado más de 30 años, porque hasta la actualidad ha pasado 36 años, ¿no? 36 años ha pasado desde 1986 hasta el 2023 en donde estamos, 36 años que todavía aún sigue perdurando la radiación en ese lugar, por eso ese lugar es desolado. Entonces, si nosotros nos estamos dando cuenta, estas son algunas de las situaciones de siniestralidad que nadie las desea, donde ha habido involucramiento, en este caso, de productos químicos. Aquí en el Perú también hemos tenido en el 2020, tengo entendido en enero, cuando en Villa María del Triunfo se incendió, en este caso, una furgoneta, un camión con combustible, ¿no? Entonces, todas estas situaciones que involucran materiales peligrosos realmente nos llama a la reflexión de qué tanta las personas pueden conocer sobre la manipulación, el transporte y el almacenamiento, qué tanta conciencia e información hay sobre esos puntos y sobre todo llegar a determinar cuándo una situación realmente puede desencadenar cadenas de siniestros como los que hemos tenido en el tiempo y ha perdurado a lo largo de las estadísticas de accidentes sobre materiales peligrosos. Entonces, ¿qué cosa será un material peligroso de acuerdo a la definición, lógico, que se tiene o que se busca? Nosotros muchas veces en la bibliografía escuchamos este término, ¿no? Material peligroso, pero ¿qué tanto logramos entender acerca de la definición que se puede ir dando? Porque hay un sinnúmero de situaciones que se pueden desencadenar con esta definición. Materiales peligrosos. Un material peligroso es toda sustancia que sea sólida, toda sustancia que sea líquida, toda sustancia que sea gaseosa, que por sus características tanto físicas, químicas, biológicas y por su volumen y peligrosidad implican, al quedar fuera de control, un riesgo elevado y cierto más allá de lo normal. ¿Para quién? Para nuestra salud, para el medio ambiente y para los bienes. Estos riesgos se producen durante su extracción, durante su fabricación, su almacenamiento, su transporte y durante su uso, ¿correcto? Entonces, sin saber, de repente nosotros podemos estar teniendo materiales peligrosos con estas características en casa, ¿no? En el trabajo lo tenemos por un tema industrial, porque nosotros de una u otra manera necesitamos, en este caso, trabajar con estos productos químicos que nos ayudan a formar parte de la materia prima para nuestro producto o nuestro servicio. Entonces, es muy importante conocer, entender la manipulación, los procedimientos para evitar pues situaciones de accidentes y por qué no también de enfermedades, porque nosotros en el puesto de trabajo podemos bien accidentarnos o podemos bien enfermarnos, cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa será un desecho peligroso? Tenemos acá, ¿no? Desecho peligroso. Los desechos peligrosos es cualquier desecho material que tengan las características de que sea igniscible, de que sea corrosivo, de que sea reactivo, de que sea tóxico, que posea una
un sustancial peligro a la salud, a la seguridad humana y sobre todo al medio ambiente. Ese es un desecho peligroso. Mientras que en un incidente con material peligroso es un evento no deseado que incluye la liberación o potencial liberación de materiales peligrosos en la que las personas expuestas pueden morir, pueden enfermar o pueden tener la posibilidad de enfermarse en forma inmediata o después. Entonces, estos materiales peligrosos representan actualmente el más importante de los riesgos de eventos adversos generados, lógico, por la actividad del hombre como consecuencia del crecimiento tecnológico, como consecuencia del crecimiento de los avances científicos y de la exigencia de una mejor calidad de vida, estos materiales son producidos, son transportados, son almacenados, trasvasados, es decir, cambiados de envase. En un envase tengo un producto químico y ese producto químico yo lo baseo a otro envase. Eso se llama trasvasar. Expendidos y utilizados no solamente en las grandes industrias, sino también en pequeñas empresas, en el comercio e incluso en el ámbito doméstico. Se convive en el entorno diario con sustancias que purifican el agua, desinfectan piscinas y jardines y tratan las alcantarillas y potencian, lógico, los vehículos, conservan y calientan los alimentos y hacen la tierra mucho más productiva. Entonces, el aumento masivo de los materiales considerados peligrosos ha incrementado el riesgo de escape y ha incrementado el riesgo de fugas. Entonces, dado los volúmenes y la frecuencia de transporte del petróleo y sus derivados, estos son los materiales más habitualmente involucrados en fugas, involucrados en derrames y involucrados en escape. Existe también una relación de frecuencia según la fuente de recursos económicos en determinados lugares. Por ejemplo, donde hay una explotación minera, son frecuentes las liberaciones de ácido sulfúrico, muy utilizado en dicha actividad justamente, ¿no? Donde localizamos, por ejemplo, los incidentes con materiales peligrosos. Lo localizamos, por ejemplo, en las autopistas y carreteras. ¿Y por qué en las autopistas y carreteras? Porque es por ahí por donde transitan los vehículos que transportan estos productos y como consecuencia de un choque o una colisión, estos liberan prácticamente el producto, ¿no? En ferrocarriles también encontramos los incidentes con materiales peligrosos, porque son los ferrocarriles quienes transportan también este tipo de productos, ¿no? En aeropuertos también pueden presentarse, ¿no? Ya que va o vienen productos al interior del país, en puertos y canales navegables, en terminales aéreos, terminales terrestres, ferroviarios, marítimos, industrias y plantas, incluyendo bodegas de almacenamiento, obras en construcción, plantas de distribución o almacenamiento de hidrocarburos, expendios de combustible, hospitales y laboratorios, supermercados también, ferreterías y almacenes agrícolas y garajes de revisión. Entonces, en todos esos lugares, nosotros podemos, lógico, encontrar un incidente con material peligroso, ¿no? ¿Qué características además nos indican que deben de tener, en este caso, estos materiales? Por ejemplo, las características de los MATPEL o materiales peligrosos son las siguientes. Pueden ser corrosivas, como la lejía, por ejemplo, ¿no? Pueden ser reactivas o radioactivas, como los materiales como el plutonio, el radio, el polonio, que son materiales que sirven para hacer bombas atómicas o materiales para el tratamiento de enfermedades neoplásicas. Los explosivos, por ejemplo, ¿no? Un MATPEL puede ser explosivo, como la dinamita, por ejemplo, es un mate. Tóxico, puede ser tóxico, como por ejemplo un ácido.
puede ser inflamable como la gasolina, o un MATBEL puede ser un biocontaminante. Un biocontaminante significa que tiene una patogenicidad. Por ejemplo, todos los hospitales, las clínicas generan residuos biocontaminantes porque tienen en este caso gasas con sangre, agujas que no han sido esterilizadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se llama biocontaminante, algo que te puede producir enfermedad. Entonces, cualquiera de las características al cual yo te he enfocado y yo te he hablado, podría ser un material peligroso, ¿no? Entonces, eso de ahí hay que tener cuidado y consideración al momento de realizar un trabajo. ¿Cómo podemos estar expuestos? Podemos estar expuestos, nos indican durante el transporte, ¿no? Hay personal que trabaja, por ejemplo, transportando combustible, y no solamente combustible, sino otros productos químicos, ¿correcto? La gran pregunta es, ¿ese chofer, ese conductor, conocerá de las hojas MSDS? ¿Sabrá que en el ítem número 4, ítem número 5 y el ítem número 6 nos habla de los ejes de emergencia? Porque ahí están inmiscuidos tus primeros auxilios y en este caso tus las situaciones que involucran incendios o derrames, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. El transportista tiene que dominar, tiene que saber eso. Tú sabías que en estas hojas MSDS, por ejemplo, se contiene 16 ítems. Todas las hojas de productos químicos o de material peligroso llamadas hojas MSDS tienen 16 ítems, ¿correcto? La importancia de conocer, de leer estas hojas MSDS es que te permiten, en este caso, reaccionar en una situación de envenenamiento, en una situación de derrame o en una situación de incendio, ¿no? Pero actuar de manera correcta. Mucha gente piensa de que el agua, cuando hablamos de incendio, pensamos en echar agua. Lo que no sabes o no saben es que el agua puede contener, en este caso, elementos en donde a ese producto químico que se está incendiando lo avive, lo aprenda más. Por eso es muy importante conocer el producto porque en el producto te puede especificar o te puede estar señalando de que en el caso de un incendio no utilices agua, ya porque el agua puede ser peligroso. Entonces, muy importante porque acá ya estamos hablando de productos químicos, no estamos hablando de cualquier material que se esté incendiando, ¿ya? Ese es el punto número uno. Con respecto al almacenamiento, ¿qué significa almacenar? Significa guardar. Cuando tú haces un almacenamiento, también tienes un contacto con ese producto químico. Es importante utilizar nuestros guantes de seguridad, nuestros lentes de seguridad es importante. ¿Qué más es importante? Utilizar nuestro respirador, ¿ya? Entonces es muy valioso, ¿correcto? Es con respecto al tema de almacenamiento. Pero en el caso de que haya una situación de manipulación, tú manipulas el producto porque de una u otra forma trabajas pues con ese producto, ¿no? No hay otra forma. Entonces, hay un tema de manipulación en ese punto. Cuando uno manipula, tiene que conocer los pormenores o características de ese producto para que este producto no pueda de una u otra forma hacerle un perjuicio o un daño a su salud. Vías de ingreso de los materiales peligrosos con respecto al cuerpo, ya te había conversado. Los materiales peligrosos ingresan a tu cuerpo por la inhalación. ¿Qué significa inhalar? Respirar, pues inhalar significa respirar. Por absorción también ingresan. ¿Absorción de quién? De tu piel. Ya por la piel también ingresa el contaminante. Por contacto ocular, como te venía diciendo. ¿Ya? Por contacto ocular, pues imagínate una salpicadura que entra a tu ojo, ya el contaminante ingresó a tu cuerpo, ¿verdad?
por vía ingestión, porque de manera accidental tomaste el contenido que había en esa botella. Tú pensabas que era agua, pero sin embargo era un producto químico, un ácido, ¿no? Y sobre todo, como te había indicado yo, por una vía parenteral. ¿Qué significa parenteral? De que tú, en este caso, por ejemplo, te lastimes con un clavo y como no has sido de una u otra forma vacunado, lo que te indican es, eh, lo que te indican realmente son situaciones en donde pueda de una u otra manera, pues, hacer efecto rápido, mejor dicho, el contaminante una vez ingresado en tu cuerpo, ¿ya? Las exposiciones en el organismo. Ustedes saben de que en el organismo aparecen un sinnúmero de situaciones que se llaman enfermedades. Las enfermedades en el cuerpo pueden ser enfermedades agudas o pueden ser enfermedades crónicas. ¿Cuál es la diferencia de una enfermedad aguda con una enfermedad crónica? Una enfermedad aguda, por ejemplo, es aquella enfermedad en donde la sintomatología aparece en poco tiempo. Por ejemplo, si a ti te pica una abeja, a ti pasa pues de una u otra manera un corto tiempo para que tu mano se hinche, ¿no? Esa es una enfermedad aguda. La sintomatología o las consecuencias aparecen en el momento. En cambio, en una enfermedad crónica, no, una enfermedad crónica es acumulativa. Significa porque, por ejemplo, tú que te paras exponiendo al ruido, tú no te vas a enfermar de hipoacusia de la noche a la mañana. Todo es acumulativo, ¿no? Al igual también que una enfermedad respiratoria. Por los contaminantes a los cuales tú te expones, por la poca mascarilla que tú utilizas, esos, esos contaminantes pueden hacer que a ti te aparezca una enfermedad, pero todavía con el paso del tiempo. Por eso se llama crónica, ¿ya? Entonces es muy importante entenderlo. Efectos a la salud. Las sustancias peligrosas pueden tener muchos efectos diversos, entre los que se incluyen, por ejemplo, efectos graves como el envenenamiento, la asfixia, la explosión e incendios, efectos a largo plazo, como por ejemplo enfermedades respiratorias, reacciones en la vía respiratoria y pulmones, como el asma, la rinitis, la asbestosis y la silicosis. El cáncer también profesional, como la leucemia, el cáncer de pulmón, la mesotelioma, el cáncer de la cavidad nasal, etcétera. Efectos sobre la salud que pueden ser graves y a largo plazo al mismo tiempo. Tenemos las enfermedades cutáneas, problemas reproductivos y patologías perinatales, alérgicas. Tenemos algunas sustancias que se puedan acumular en el tiempo, algunas sustancias que pueden tener un efecto acumulativo o algunas sustancias que pueden tener a través de la piel. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Se está comprendiendo? ¿Se comprende, damas y caballeros? Me dicen por ahí todo perfecto. A ver, sí, ingeniero, correcto. Continuamos entonces. Clasificación de los materiales según las Naciones Unidas. ¿Cómo se clasifican los materiales según las Naciones Unidas? No solamente según las Naciones Unidas, sino también según la DOT. ¿Qué cosa será la DOT? La DOT es el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, ¿ya? También un organismo muy, pero muy reconocido.
Por ejemplo, según las Naciones Unidas, la ONU, existen 9 tipos de materiales peligrosos, ¿correcto? Existen 9 tipos. El primer tipo se lo conoce como explosivos, como lo tenemos acá, los explosivos. ¿Cómo reconozco que pertenecen al primer tipo o a la primera clase? Eso es muy fácil, por ejemplo, ¿no? Dice, caso de un incendio, por ejemplo, si es de pinturas a tu experiencia, ¿qué deberíamos proceder? Con pinturas, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque son muy inflamables. Cuando se produce un incendio por pinturas, el amago de incendio o prácticamente el agente extintor ya no es agua necesariamente, sino es una espuma química especial que sirve justamente para sofocar el fuego, es decir, para quitar el oxígeno del fuego, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de material que se involucra, es el agente extintor, pero todo eso tú lo vas a saber cuando leas el ítem número 6, por ejemplo, ¿no? De las hojas MCDS o utilices la guía GRE, la guía de respuestas a las emergencias. Esa pintura tiene que tener su número de Naciones Unidas, su DNI, por decirlo así. Con ese número tú lo buscas en la guía GRE y en la guía GRE te va a indicar cómo actuar, por ejemplo, en caso de incendios, ¿no? Como el que está preguntando el compañero. Entonces, tenemos aquí la primera clase que se llama explosivos. La primera clase son los explosivos. ¿Cómo yo lo identifico? En primer lugar, es un rombo de fondo anaranjado. Tenemos acá un icono. Este icono es un icono de destello y acá dice explosivo, pero en la parte inferior, si tú observas, hay un numerito que dice 1. ¿Qué significa 1? De que ese producto que se está transportando, manipulando, en este caso, es explosivo porque pertenece a la clase o tipo número 1, ¿no? Sustancias que liberan una gran cantidad de energía en forma violenta, ¿no? Un explosivo es cualquier dispositivo, por ejemplo, mezcla o compuesto químico, cuyo propósito es funcionar mediante la explosión, es decir, con liberación instantánea de gas y sobre todo calor, ¿no? Entonces, como ya habíamos observado nosotros acá, tenemos que tener en cuenta los distintos tipos de materiales y bueno, tenemos todo lo que es, en este caso, divisiones, ¿no? Tenemos como unas 6 subdivisiones para este tipo de material o este tipo de clase. En la división 1.1 hablamos de los explosivos con peligro de explosión masiva. En el 1.2 hablamos de los explosivos con peligro de proyección. En la división 1.3, los explosivos con un peligro denominante de incendio. División 1.4, todos los explosivos sin ningún peligro significativo y estallido. División 1.5 nos habla de los explosivos muy sensibles, los agentes explosivos. Y la división 1.6, todas las sustancias de detonación extremadamente insensibles, ¿no? Entonces tenemos que tener en consideración que esta clase o este tipo consta de 6 subdivisiones, ¿correcto? Luego tenemos la clase número 2. ¿Qué cosa será la clase número 2? Me indican acá. En la clase número 2, esta clase comprende a todos los gases que son inflamables y a todos los gases que no son inflamables. Gases comprimido, gas licuado, gas criogénico, gas tóxico, etcétera. Un gas comprimido es cualquier material, un gas comprimido es cualquier material o mezcla dentro, en este caso, dentro de un contenedor o cilindro con una presión absoluta mayor a 3 bares y a 21 grados centígrados. Por ejemplo, tenemos el tema del hidrógeno y el metano. Un gas licuado es un gas en equilibrio
Entonces, dentro de esta clase o dentro de este tipo tenemos al hidrógeno, al metano. Un gas licuado es un gas en equilibrio con un líquido a una temperatura de 21 grados. Por ejemplo, como tenemos el caso del gas propano, ¿no? El amoníaco, por ejemplo, el cloro, ¿no? Entonces, es muy importante entenderlo. Para efecto de transporte se clasifican según su estado físico. Tenemos, por ejemplo, en la clase número 2, gases comprimidos o permanentes, que no se licúan a 20 grados centígrados, es totalmente gaseoso. Tenemos gases licuados, que parcialmente son líquidos a 20 grados centígrados, como el propano, el butano, el cloruro de vinilo, el dióxido de carbono, y tenemos en este caso el gas en solución, que es un disuelto a presión en un solvente, entre paréntesis, acetileno. Y tenemos un gas licuado refrigerado que es criogénico, es decir, parcialmente líquido debido a su baja temperatura. Este tipo o esta clase también cuenta con tres subdivisiones. Tenemos los gases inflamables, los gases no inflamables, no venenosos y no corrosivos, y tenemos los gases que sí son venenosos. Luego tenemos el tipo o clase número 3, ¿no? ¿De qué nos habla? De los líquidos inflamables. Un líquido inflamable es cualquier líquido que tiene un punto de inflamación bajo los 37 grados centígrados. Por decirlo así, tenemos el tema de la gasolina, del alcohol etílico, del tolueno, y un líquido combustible en cualquier líquido que tiene un punto de inflamación sobre los 37 grados centígrados. El punto de inflamación, por ejemplo, de estos líquidos. El punto de inflamación es la menor temperatura a la cual los vapores de los compuestos forman una mezcla inflamable, ¿no? Con el aire o el oxígeno. Entonces, el punto de inflamación, repito, es la menor temperatura a la cual los vapores del compuesto forman una mezcla inflamable con el aire o el oxígeno. Tenemos, por ejemplo, líquidos inflamables de clase 1A, de clase 1B y de clase 1C. A condiciones ambientales despide vapores que se mezclan en el aire o sustancias oxidantes formando una atmósfera inflamable. Tenemos los líquidos combustibles como la clase 2, la clase 3A y la clase 3B. Para arder requieren precalentamiento. Los líquidos pirofóricos se inflaman espontáneamente, por ejemplo, en el aire seco o húmedo a 54 grados centígrados o menos. Tenemos en este caso el zinc, el domitílico, al de aluminio, el tributílico o alquil de aluminio compuesto organometálico y los nitratos de torio. Luego tenemos la clase número 4. La clase número 4. ¿Qué cosa me indica la clase número 4? Me habla sobre los sólidos inflamables. Sí, hay sólidos que se inflaman, ¿ya? Entonces tenemos aquí lo siguiente. Un sólido inflamable es cualquier material sólido que no sea explosivo, susceptible de causar fuego mediante fricción o por medio del calor retenido en un proceso de fabricación o que puede inflamarse con contacto en agua o líquido. Por ejemplo, tenemos el tema del fósforo blanco, del sodio metálico, del carburo de calcio, por ejemplo, de los sólidos de combustión espontánea.
son los que se pueden descomponer en presencia o en ausencia de aire. Dentro de estos sólidos inflamables, por ejemplo, tenemos los sólidos sensibles al agua con peligro de fuego y explosión. Tenemos los que reaccionan exotérmicamente con el agua, los que reaccionan rápidamente con la humedad dando hidruros volátiles inflamables, los sólidos sensibles a los ácidos con peligros, en este caso de fuego o exposiciones, que producen calor, hidrógeno y otros gases inflamables, los sólidos pirofóricos también propensos a la combustión espontánea. Luego tenemos el tema, en este caso, de la clase o tipo número 5, ¿no? Clase o tipo número 5, que nos habla de los oxidantes y peróxidos orgánicos, ¿no? Una sustancia oxidante es un compuesto que produce, ¿qué cosas produce? Produce oxígeno rápidamente para estimular la combustión de materias orgánicas e inorgánicas, como por ejemplo el ácido nítrico, el nitrato de sodio, el hipoclorito de calcio, el permanganato de potasio, etcétera. Un peróxido orgánico es un derivado orgánico del peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, y se define las sustancias oxidantes y peróxidos orgánicos. Entonces, tenemos ejemplos de oxidantes y peróxidos orgánicos. Tenemos, por ejemplo, el agua oxigenada, ¿verdad? El agua oxigenada es un buen ejemplo, el nitrato de potasio. Con respecto a los comburentes, generalmente contienen oxígeno y causan la combustión y contribuyen a ella. Llámese el agua oxigenada, por ejemplo, como el peróxido de hidrógeno. Los peróxidos orgánicos también, de naturaleza orgánica, generalmente son inestables y pueden descomponerse y causar explosión, sensibles al impacto, altamente reactivos con otras sustancias, ejemplo, peróxido de benzoilo y metilcetonato de peróxido, ¿no? Dentro, por ejemplo, de esta división o tipo, en este caso de material peligroso, tenemos lo siguiente, tenemos el 5.1 referente a los comburentes u oxidantes, que son sustancias que sin ser combustible liberan oxígeno y facilitan la combustión de otras, como por ejemplo los cloratos, los hipocloritos de calcio, los nitratos de amonio, los permanganatos. Y con respecto a los peróxidos orgánicos, tenemos que son sustancias que además de mejorar la combustión de otras, son sensibles, por ejemplo, al calor, son sensibles al golpe o fricción y pueden sufrir una descomposición exotérmica, autoaceleradora, autoaceleradora como el peróxido de metil y el ácido peroxiacético y el etilacetona, ¿no? Entonces, la clase número 5 te habla justamente de los oxidantes y peróxidos. ¿Qué me dice sobre la clase o tipo número 6? Clase o tipo número 6, ¿no? Es un rombo con fondo blanco y un pictograma negro, ¿no? Me dice o me habla, en este caso, de los materiales venenosos. ¿Cuáles son esos materiales venenosos? Aquellos que son infecciosos, pues, ¿no? Materiales venenosos o materiales infecciosos. Los venenosos son los tóxicos. Entonces, una sustancia
tóxica o venenosa. Es cualquier sustancia capaz de causar daño a organismos vivientes como resultado de la interacción química. Ejemplo tenemos, ejemplo de sustancias tóxicas o venenosas tenemos al cianuro de hidrógeno, por ejemplo, al fosgeno, a la anilina, al paratión, etcétera, ¿no? Entonces, es un sinnúmero en este caso, y un agente etiológico, sustancia infecciosa, es un microorganismo viviente que puede causar enfermedades a los seres vivientes, como es el caso del virus del SIDA, las bacterias, etcétera. Entonces, todo lo que sea tóxico o venenoso, o todo lo que sea sustancia infecciosa, pertenece al tipo o clase número 6. Las sustancias capaz de causar daños irreversibles, por ejemplo, a los organismos vivientes o al medio ambiente, destruyendo o alterando las funciones vitales, grado de toxicidad, vía oral o cutánea, dosis letal media, vía respiratoria, que es la concentración letal media, se consideran también veneno tipo A al gas o líquido muy. La clase el veneno A, que son los gases o líquidos muy peligrosos en pequeñas cantidades, pueden producir, por ejemplo, la muerte. El veneno B, que son líquidos o sólidos diferentes del veneno A, y de las sustancias irritantes como las toxinas para el hombre. Luego tenemos en este caso la clase o tipo, ¿no? Clase o tipo número 7. La clase o tipo número 7 corresponde, lógico, a los materiales radioactivos. Los materiales radioactivos son sustancias radioactivas, y una sustancia radioactiva es cualquier material que emite, lógico, radiaciones en forma espontánea, es decir, en forma de yodo radiactivo, de cobalto, de uranio o de plutonio. Entonces, tenemos que las sustancias que espontáneamente emiten radiaciones de cierta significación dañinas a organismos vivientes, todo material cuya actividad física sea mayor a 70, en este caso, kilo, bet, kilo betcrio por kilogramo, o prácticamente 0,02 micro. El índice de transporte, que es el número que expresa la intensidad máxima de la radiación a 1 metro de distancia de la superficie exterior, se considera radiación no ionizante cuando hay una radiación electromagnética, ultravioleta, infrarroja, con microondas, rayos láser y ondas de radio. Y tenemos lo que es la radiación ionizante, ¿no? Todo lo que es la radiación nuclear incluye las partículas alfa, beta, gamma, rayos X, neutrones y positrones. Luego tenemos la clase o tipo número 8. En la clase o tipo número 8 hablamos de las sustancias corrosivas. Una sustancia corrosiva es cualquier líquido o cualquier sólido que puede destruir el tejido humano o animal. Ácidos nítricos, sulfúricos, clorhídricos, etcétera, bases, soda cáustica, hidróxido de potasio. Entonces, las sustancias sólidas o líquidas que están en estado natural
que por su acción química al contacto de los tejidos vivos, ya sea la piel o las mucosas, causan quemaduras destruyendo visiblemente o alterando irreversiblemente, se dividen en dos grupos. En sustancias alcalinas, que son álcalis o bases, entre ellas tenemos el, hidro, el hidróxido de sodio, que es la lejía o soda cáustica, por ejemplo, el amoníaco, que es el hidróxido de amonio, y lógico, las sustancias ácidas, ¿no? Que son los anhidridos ácidos y ácidos concentrados, como por ejemplo es el caso del ácido sulfúrico, que podría ser corrosivo, que deshidrata y genera calor con el agua. El ácido fluorhídrico, que ocasiona quemaduras dolorosas, debilita los huesos, los fluorosis, y el ácido clorhídrico, que daña o produce daños severos a pHs menores a 1, ¿no? Y ningún efecto a pHs menores a 3. Y finalmente tenemos los materiales misceláneos. ¿Qué cosa es un material misceláneo? Un material misceláneo, o varios también que se le conoce, es una sustancia peligrosa, varias o misceláneas, que corresponden a cualquier sustancia que cumple con las características de peligrosa, inflamable, tóxica, reactiva, corrosiva, etcétera, y que no esté clasificada dentro de las primeras 8 clases, es decir, el cloroformo, el naftaleno, la cal viva, la harina de pescado y los residuos sólidos, ¿no? O residuos peligrosos. Entonces, este tipo de materiales abarca todos los materiales regulados, en este caso sustancias de un relativo peligro y que presentan un riesgo que no pueden ser lógico incluidos en cualquiera de las clases anteriores o tipos anteriores. Pueden ser anestésicos o nocivos o causar irritaciones como el naftaleno, el cloroformo, la cal viva, materiales magnetizados, elementos de limpieza casera. Se consideran en esta división también los residuos peligrosos, cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento, y cuya calidad no permite usarlo lógico nuevamente, nos está indicando, ¿no? En el proceso que lo generó. También se consideran en esta división todo aquel residuo en cualquier estado físico, se podría decir, en cualquier estado físico, que por sus características es corrosivo, es reactivo, es explosivo, es tóxico, es inflamable, es biológico, es presentando un riesgo al ambiente, etcétera. Entonces, es muy importante tener bien en claro si nosotros, por ejemplo, acá nos dicen la harina de pescado es misceláneo, bueno, habría que darle una clasificación, pero si no le encontramos, por ejemplo, un tipo adecuado dentro de los tipos que hemos mencionado, podríamos clasificarlo dentro del tipo número 9, que son misceláneos o varios, ¿no? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Nos tomamos un break de 5 minutos, por favor, y regresamos.
Continuamos a ver. ¿Cómo es el reconocimiento de los materiales peligrosos? A ver, cuando yo hablo de la palabra reconocer, significa que consiste en concluir la posible o segura existencia de un material peligroso por la observación de elementos presentes en escena, pero sin poder obtener lógico su nombre, ¿no? Entonces tenemos acá lo siguiente. Hay cuatro formas de reconocer un material peligroso. A través de la naturaleza del lugar del incidente, es decir, de la ubicación, la forma y características del contenedor, las placas, etiquetas y marcas o nombres de la empresa y las características detectables por los sentidos. Esas son las cuatro formas de reconocer, ¿correcto? Entonces tenemos en primer lugar el reconocimiento del material peligroso, en este caso, por la naturaleza del lugar del incidente. ¿Qué cosa significa lo de acá? Que son áreas relacionadas con la presencia, en este caso, de materiales peligrosos, áreas de procesamientos químicos, áreas de almacenamiento, expendios de combustible, etcétera, ¿no? Otra forma de reconocer, otra forma y característica del contenedor es apreciando la forma de los colores o diseño de los contenedores, ya sean fijos o ya sean móviles también. Según la DOT, la DOT es el Departamento de Transportes en los Estados Unidos, basadas en la clasificación de las Naciones Unidas, según la norma NFPA 704. También podemos reconocer a los materiales peligrosos por las placas y las etiquetas. Yo veo un envase, por ejemplo, con estas etiquetas, con estos envases, entonces yo lo que hago es reconocer que hay un material peligroso. Ojo, que estamos hablando de las formas de reconocer. Aún no llegamos a identificar al material peligroso. Entonces, una cosa es reconocer y otra cosa es identificar. Otras formas de placas, etiquetas y marcas o nombre de empresa, como lo tenemos ahí observando. Otras características detectables por los sentidos, en este caso, es cuando nosotros olemos, cuando nosotros observamos o cuando nosotros probamos, ¿no? Entonces, estas formas por los sentidos son muy peligrosas porque ya significa de que el material peligroso puede estar ingresando a nuestro organismo. Ahora sí, como hemos hablado del reconocimiento, es importante tener en bien claro qué cosa es la identificación de materiales peligrosos. Se puede identificar los materiales peligrosos a través por el número de las Naciones Unidas, ¿no? También se puede reconocer los materiales peligrosos por el rombo del fuego, por la norma NFPA 704. Se puede reconocer también por el nombre de las sustancias o productos marcados en el contenedor, o también se puede reconocer por el documento de transporte o embarque, ¿no? O sobre todo por sus hojas MSDS. Las hojas MSDS son documentos que me permiten a mí identificar al material peligroso. Ojo, que no estamos hablando ya no solamente de reconocerlo, sino de identificarlo. Cuando lo identificamos con nombre y apellido, por decirlo así.
Una de las formas de identificar los materiales peligrosos son por los paneles de seguridad, ¿no? Usando comúnmente durante el transporte. Ustedes ven este numerito con un rectángulo, un fondo naranja y 4 dígitos, un numerito de 4 dígitos. Esto significa de que es el número de identificación o el DNI prácticamente del material peligroso. ¿Dónde lo voy a ubicar con el número de las Naciones Unidas? En la guía de respuestas ante emergencias o guía GRE también que le llaman, ¿no? Entonces, a través de este numerito, que es 1203, yo puedo saber qué tipo de sustancia es, cómo se llama, en este caso, sé que es un líquido inflamable, mira. ¿Y por qué líquido inflamable? Porque acá lo dice el tipo y la clase, ¿no? El tipo y la clase número 3. Otra forma de identificar es a través del rombo de fuego o de la norma NFPA 704. NFPA 704. Tenemos en este caso un rombo que tiene 4 colores. El primer color celeste te habla de los riesgos o peligros contra la salud. El rombo color rojo te habla de los riesgos de inflamabilidad. El rombo de color amarillo te habla del riesgo de reactividad y el rombo de color blanco te habla de los riesgos o peligros específicos, ¿correcto? Dentro de estos rombos, como tú verás, dentro de estos rombos o dentro de estos colores, hay numeritos. Cada número te habla de la severidad, en este caso, de la severidad. Por ejemplo, si yo tengo un número 3 en el color azul, me está diciendo que este producto es un peligro extremo para mi salud. Si yo tengo 0 en el color rojo, me está diciendo que ese producto no es inflamable. Si yo tengo 2 en este producto, me está diciendo que ese producto puede cambiar a químico violento. Y si yo tengo este producto, me está diciendo con una W y una tacha de que este producto yo no debo usar o utilizar agua. Entonces es muy importante entenderlo. De ahí también yo designo o identifico a la sustancia o producto por el marcado en el contenedor, ¿no? En el marcado que tiene el contenedor o por la forma también del contenedor, yo ya lo identifico, ¿no? Porque ya te viene con su número de Naciones Unidas, te viene con su rombo, etcétera, ¿no? Por la documentación de transporte o embarque. Estos dan información sobre el contenido de la carga, como nombre correcto del material, el número de clase, el número de las Naciones Unidas, el grupo de embalaje, etcétera. Entonces, ¿qué cosas son las hojas MCDS? Son documentos que permiten comunicar los peligros que ofrecen los productos químicos tanto para el ser humano como para la infraestructura y los ecosistemas, y también informa acerca de las precauciones requeridas y de las medidas a tomar, lógico, en caso de emergencia. Entonces, como ya le habíamos indicado, las hojas MCDS tienen 4 bloques. Cada bloque tiene un número determinado de secciones. Por ejemplo, en el bloque 1 te habla de la sección 1 al 3. En el bloque 2 de la sección 4 al 6. En el bloque 3, por ejemplo, en el bloque 3 se habla del manejo y precauciones de la sección 7 y 10, y del bloque complementario te habla de las secciones 11 y 16. Este bloque es importante, señores, ¿ah? La sección, perdón, número 4, que te habla de los primeros auxilios y tratamiento debido a la intoxicación. El, la sección número 5, que te habla de las medidas de lucha contra el fuego. Las Sección número 6 que te habla de las medidas para evitar, en este caso, los derrames, ¿no? Como nosotros tenemos acá.
Observamos. Luego tenemos en el bloque número 7 que nos habla del almacenamiento y manejo seguro, bloque número 8 de exposición y equipos de protección personal que se deben de utilizar, hasta la sección número 16, como yo les había comentado, ¿no? Administración y control de sustancias peligrosas, compra y obtención. Se solicitará al proveedor o fabricante la hoja de seguridad de material o MSDS, ¿no? Es el proveedor quien te otorga esa hoja MSDS. Con respecto al almacenamiento, todas las sustancias químicas serán agrupadas o almacenadas con avisos de tamaño significativo. Los productos deberán ser almacenados en locales destinados única y exclusivamente para este fin. Con respecto a las condiciones particulares de la instalación para el almacenamiento de sustancias peligrosas, tenemos la exclusiva señalización, el piso sólido y lavable y no poroso, la estructura sólida, incombustible, con muros y techos livianos con resistencia al fuego, la ventilación natural o forzada, los extintores bien ubicados, señalizados y en la cantidad necesaria, la demarcación de pasillos con líneas amarillas, almacenamiento ordenado sobre pallets o racks, segregados, independientes o separados según lógico la clasificación, muy importante. Tenemos, por ejemplo, la forma correcta cómo debemos de almacenar, miren, los materiales peligrosos. Tiene que tener su señalética, envases cerrados y clasificados. Esos envases tienen que estar etiquetados. Tiene que haber equipos de emergencia, en este caso extintores. El piso libre de derrames es muy importante. Tiene que tener o haber sus fichas de manejo MCDS. Aquí es importante entender los cuadros de compatibilidad. ¿Por qué? Porque no podemos almacenarlos o no podemos guardar elementos o materiales peligrosos que no sean compatibles. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. Miren, ¿ah? Un explosivo con un explosivo sí se pueden guardar, ¿correcto? Un explosivo con un líquido inflamable, me dicen una B. ¿Qué cosa significa B? Pueden almacenarse en la misma bodega con una separación mínima de 12 metros, ¿no? Nos está indicando ahí. Una separación mínima de 12 metros. ¿Qué sucede si nosotros almacenamos materiales del mismo producto? Pueden reaccionar, ¿no? Entonces acá nos indican la A, pueden almacenarse en la misma bodega con una separación de 4 metros. En la B, almacenarse en la misma bodega con una separación mínima de 12 metros. La C, pueden almacenarse en diferentes bodegas con una separación mínima de 30 metros. La D, pueden almacenarse en diferentes bodegas a una distancia mayor a 30 metros. La X, no se requiere separación oficial, no se indica, ¿no? Por ejemplo, los corrosivos con quiénes? Con los venenosos, mira, los corrosivos con los venenosos tienen una X, o los venenosos irritantes con los corrosivos, ¿no? Entonces, este cuadro de compatibilidad de materiales peligrosos es muy importante porque me permite guardar y almacenar los materiales de forma apropiada sin que estos puedan de una u otra forma reaccionar. Entonces, como le repito, nosotros en casa tenemos materiales peligrosos. La diferencia de tenerlos en casa y la diferencia de tenerlos, en este caso, en el trabajo es
el volumen y la variedad. Lógico que en el trabajo tenemos mucha variedad de productos químicos, ¿no? Y sobre todo el volumen, por lo que mucha gente trabaja, mejor dicho, con estos productos químicos, ¿correcto? Entonces, la importancia de utilizar los productos químicos realmente radica en saber el comportamiento de estos a través de sus hojas MSDS, que son hojas de datos de seguridad muy importantes, ¿no? Preguntas, por favor, hasta acá. ¿Hay alguna pregunta? Si podrían, por favor, formularla. ¿Hay alguna consulta, por favor? ¿Una consulta adicional? Creo que ya no hay ninguna consulta, ingeniero. Ya, correcto. Muchísimas gracias a las personas que pudieron asistir en este caso y esperemos más adelante poder encontrarnos. Muchas gracias y muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, ingeniero. También le agradecemos de parte de la empresa por haber usted sido la persona que haya contribuido con el aprendizaje de nuestros participantes. Estamos muy agradecidos por este curso que usted ha llevado, por la experiencia que usted ha podido compartir. Muy agradecidos. Gracias. También quiero agradecer a todos nuestros participantes por el compromiso que ustedes han puesto sesión a sesión para poder llevar a cabo esta sesión, las notas. Ahora ya se viene el tema del proceso de certificación. Por favor, no sé si me pueden dar el tema de coanfitrión para poder compartir mi pantalla. Si no, ya para poder concluir nada más así. Bueno, quiero recordarles que el día de hoy a las 10 de la noche se está habilitando la evaluación con respecto a la sesión del día de ayer y a la sesión del día de hoy. Ya, eh, los materiales lo tienen, lo pueden encontrar en la página web, en el grupo. No se olviden de dar, es muy importante que ustedes puedan ver el rendimiento y para todos aquellos que se quieran certificar, ya posteriormente a esto vamos a estar publicando un video explicándoles el proceso de certificación y también pues es muy importante. Nosotros tenemos las fechas de pago, por favor que cumplan con las fechas de pago, el horario de pago, porque posteriormente a eso ya es muy difícil. Y ha habido algunas personas que hemos dado en otros cursos 2 fechas de plazo, pero tienen que, tema de esperar, tema de los certificados, porque el certificado del SIP tiene un proceso. No es que pago y ya me lo pueden dar, no, se tiene que enviar, se tiene que enviar un informe, sustentar, tenemos que mandar sus calificaciones de ustedes, entonces todo es un proceso que a veces demora. Ya, entonces, pues es muy importante que ustedes sepan también las fechas y también para que puedan esperar. Ya saben que si en caso pagan, pues después se demora. En muchos casos ya hemos dicho que no, ya no puede haber más certificados emitidos a nombre del SIC porque ya se culminó el plazo. Ya, entonces es muy importante eso. Bueno, ya para poder concluir, agradecerles. No esperemos que este curso haya aportado en su vida profesional y desearles los mejores éxitos a todos ustedes que se sigan desarrollando profesionalmente en estos temas de seguridad y salud en el trabajo, que el día de hoy es muy rentable, ¿no? Por favor, prendemos todas nuestras cámaras para ya dar por culminada esta sesión.
Jonathan, Rafael, Juan, Alexander, gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Esperemos que este curso haya sido de su total agrado. Gracias, Sandra. Gracias, Fabián, Rafael, Manuel. Por favor, para son evidencias que nosotros mandamos. Gracias, Angie, Vega. Damos por concluida esta sesión. Buenas noches. Dios los bendiga. Hasta la próxima.